Creo que no estábamos saliendo al aire. Sí. Buenos días, amada iglesia y amados amigos que se encuentran en sintonía de la radio Chalón 97.9. Mi nombre es Abigail Volados y me alegra nuevamente estar acompañando con ustedes en este día en un nuevo programa. Así es, saludos a todos, mi nombre es Catalina Volados y también, como decía Abby, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Con Toda Mi Mente, un programa de razón y fe. Bueno, durante este tiempo hemos tenido ya varios capítulos que hemos podido compartir como programa, pero realmente no ha existido una ocasión como para poder explicar el porqué de este programa y también el de nuestro nombre. Entonces, bueno, en los capítulos anteriores, como haciendo un breve resumen, antes de poder comenzar, estuvimos viendo lo que fue las evidencias a favor de la omnipotencia de Dios en la creación. O sea, vimos un tema que es bastante polémico, que es el tema de la evolución y el creacionismo, en qué consiste cada uno de ellos. Hablamos la vez pasada acerca de lo que era la complejidad irreductible y también de la información biológica que se encuentra dentro de nuestro organismo. Lo interesante es que cómo algo tan precisamente diseñado pudo haber sido el producto de la simple casualidad. Sí, hablamos de la información del ADN y cómo demuestra la existencia de un diseñador inteligente. También hablamos del flagelo bacteriano, de estos sistemas compuestos por piezas indispensables para que funcione y cómo algo tan diminuto, tan microscópico nos declara la gloria de Dios y la inteligencia de este ser. Como Avi lo mencionaba, durante los últimos capítulos, a través de la omnipotencia de Dios en la creación, a través del argumento del diseño del universo, las leyes físicas que hay en el cosmos, todo eso, con todos estos argumentos, lo que estábamos haciendo era demostrar la existencia de este diseñador inteligente. Quedan muchos cuestionamientos, ¿no es cierto, Avi? Respecto a mira, si bien podemos declarar a través de esto que tenemos ya una base sólida, una base razonable para poder declarar que hay un diseñador inteligente, nos queda, por así decirlo, demostrar o entender cuál de todas las religiones o cuál de todos los dioses que se declaran en nuestras culturas es el diseñador inteligente del cual hemos estado hablando. Claro, exactamente. Nosotros podríamos decir concluimos que ya puede haber un diseñador inteligente tras todo lo creado, pero no especificamos que esto nos evidencie el Dios que nosotros creemos. Entonces, bueno, aunque estos argumentos apuntan directamente a un ser supremo, no son determinantes o claros al decirnos qué Dios es, ya que en nuestra sociedad existen múltiples religiones con sus deidades propias, en distintos nombres. Es más, yo he escuchado bastante esta frase, Catalina, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, yo lo escuchaba bastante de mis estudiantes cuando ellos decían, pero profe, si al final son los mismos, es el mismo Dios, ¿o no? El de Alá, Alá, no sé, en distintas otras religiones, no sé, por decir una de tantas. Pero la verdad que tenemos que llegar hoy día es que no es así. Entonces, hoy día precisamente queremos hablar de esto. Y la disciplina de la apologética cristiana precisamente se encarga de poder demostrar que el cristianismo es verídico y que es diferente a las demás religiones. Antes de profundizar en estos temas, Catita, es necesario explicar la importancia de la defensa racional de la fe, ¿ya? Así que el día de hoy estaremos compartiéndoles sobre la apologética, su contenido y relevancia en la vida del creyente, ¿ya? Y también explicando más o menos por qué el nombre de nuestro programa es Con Toda Mi Mente.
Así es. Así que comenzamos. Bueno, para partir es importante entender que durante el transcurso de nuestra vida es necesario definir nuestras convicciones y creencias como individuos. Muchos sostienen que no, como decía Abby, no es relevante el estilo de vida que se tenga siempre y cuando se respete a los demás. Mucha gente a mí me decía, ya tú crees en Jesús, tú crees en Dios, pero yo creo que Dios no existe, así que yo te respeto, tú me respetas, todo tranquilo. Cada persona tiene su propia verdad. Pero saben, pensar de esta manera es muy peligroso, es muy arriesgado, porque como seres racionales debemos adaptar nuestras creencias a la realidad y no viceversa. Había un libro que da un ejemplo que a mi parecer era como bastante bueno para ilustrar este razonamiento, que es que, por ejemplo, yo voy cruzando la calle y yo veo ahí el semáforo, pero yo digo ya, a mí me gustaría que ningún auto pasara por la calle, así que voy y cruzo sin mirar a los lados, porque total es mi forma de mis deseos los que me dirigen mi vida. Y obviamente eso es arriesgado, porque ¿qué produce? Que me puedan atropellar. En cambio, una persona que mira el semáforo y dice, ya, está en verde, puedo cruzar, voy y cruzo con total confianza, obviamente va a estar más segura. La vida es mucho más compleja que simplemente un cruce de calle. De hecho, estamos hablando de tu eternidad, ¿ya? Es que esta es una de las preguntas más importantes que uno tiene que hacerse como seres humanos, porque me estoy preguntando si realmente existe una vida después de la muerte, si realmente existe un Dios que quiere que me acerque a Él, que establezca una relación con Él, y realmente esto va a definir mi vida. Entonces, si por ejemplo yo no sé, digo ya Dios no existe, tengo que asegurarme que no sea así, porque ¿qué pasa si yo me muero y después me encuentro con la sorpresa de que realmente existe este ser? Va a ser mucho lo que vamos a perder. Bueno, entonces, para definir nuestras convicciones y creencias, este estilo de vida que nosotros tengamos, tengo que investigar, tengo que analizarlo todo hasta hallar la verdad. Claro, y viéndolo un poco, porque yo he visto igual que muchos cristianos tienen miedo a entrar a veces en temas de conocimiento. Es más, empiezan a pensar, tal vez investigar, yo no necesito investigar más. No necesito indagar más en mi fe. Pero aquí va el tema de lo que vamos, la importancia de poder conocer esto en realidad, y qué es lo que nos habla la Biblia sobre esto. Yo creo que hoy en día, habíamos ya mencionado esto, existe un porcentaje muy alto de jóvenes que se pierden en las universidades, ya si bien por el tema de creacionismo, evolución, o por la materia de filosofía, que es como que presentan distintos cuestionamientos muchas veces, y que realmente como seres humanos hay algo que a mí me sorprende, que Dios nos dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Parte de la imagen o semejanza, ahora no me una de las dos, me acuerdo que era, hablaba de que fuimos creados para poder, con la verdad, y el ser humano perdió la verdad, la justicia y la santidad. Entonces, el ser humano trata de buscar respuestas. Es más, yo veo dos tipos de discípulos, Pablo y vemos a Tomás. Digo, no, Pablo no, Pedro y Tomás. Dos casos muy diferentes. Uno que a todas quería, así como se iba y se lanzó al agua para poder encontrarse con Jesús y poder decir, lo voy a probar. Y vemos un Tomás que... Señor, necesita palpar. Sí. Entonces vemos un equilibrio también. Todos nosotros fuimos diseñados de manera diferente. Bueno, aquí tenemos un saludo. Vamos a hacer un corte aquí. Dice Cristina Morales, bendiciones. Un saludo ahí. ¿Es el único o tenemos más saludos? Tenemos uno solo. Ya. Bueno, mira, tenemos otro. Claudio Miranda nos dice, un gran saludo, gracias por compartir la defensa de la fe y ampliar esta impartición de conocimientos que glorifican a Dios. Gracias, un saludo fuerte.
Saludos. Avita, te estaba diciendo que antes de continuar, porque después vamos a abarcar otros puntos, pero para dejar esto bien claro, que creer en Dios no es un estilo de vida, porque hay mucha gente que dice, y con mucho respeto lo digo, yo voy a la iglesia porque me tratan bonito, es bonito cantarle a Dios, no sé, es como pensar que hay vida después de la muerte, es como más lindo, más esperanzador, pero eso no es realmente ser un seguidor de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando Jesús declaraba eso, Él estaba diciendo, yo soy la verdad. O sea, aquí no hay otras verdades, porque el mundo en el cual vivimos hoy en día es un mundo relativo, que dice cada persona tiene su propia verdad, cada persona tiene la razón. Pero cuando nos vamos a la Biblia, Jesús era muy radical y Él dijo, no hay otro camino, yo soy el único camino. Saliéndome un poquito del tema, una verdad no puede ser relativa. Una verdad inevitablemente es exclusiva. Inevitablemente la verdad va a hacer que las otras cosas que no la engloben sean mentiras. Si yo digo, por ejemplo, que, el sol es una estrella, eso es una verdad. Ya está comprobado por la ciencia, hay evidencia, pero si yo quiero creer que es otra cosa, bueno, eso ya no cambia la verdad. Una verdad no cambia porque yo crea o no en ella. La verdad es la verdad, nos guste o no. Así que Jesús era así de radical. Entonces, cuando yo digo soy creyente, yo creo en Dios, realmente tengo que cuestionarme por qué sigo a Cristo. ¿Lo sigo porque es un estilo de vida más esperanzador? ¿O realmente lo sigo porque Él dijo que era la verdad? Y yo creo que realmente todo lo que Él hizo, su resurrección, sus milagros, sus enseñanzas, eran una realidad. Ese tiene que ser nuestro cuestionamiento hoy en día. Tenemos que preguntarnos por qué creo lo que creo. Y que sean convicciones de vida. Claro. Es necesario también poder estar preparados en todo momento para poder presentar respuestas, principalmente a lo que vamos el día de hoy. Tenemos una definición aquí, porque para poder comenzar necesitamos explicar claramente cuál es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Ya, lo primero que nos vamos a cuestionar es, ¿qué es apologética? Ya, nos dice la definición que apologética viene del griego apología y hace referencia a la defensa en una corte de justicia. ¿Ya? Este término es utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a la defensa de la fe cristiana por medio de argumentos, evidencias y razonamientos. Así, la teología la constituye como una disciplina que busca demostrar que el cristiano es verídico. Cristianismo, claro. Como lo mencionaba Avita, hemos mencionado mucho esta palabra, apologética acá, apologética allá, y uno se pregunta, ¿pero qué es eso? No entiendo. Se come. Claro, no se come. La apologética, como lo mencionaba Avi, es una disciplina, ya que forma parte de la teología, o en realidad no necesariamente de la teología, porque apologética en sí es una defensa, y por lo general era una defensa que se realizaba en una corte de justicia. Y este término se utilizaba mucho más en la antigüedad. Por ejemplo, me parece que hay un libro titulado La apologética de Sócrates. Pero sí, era un término griego, por eso se utilizaba mucho esta defensa en una corte de justicia. Y básicamente la apologética es la defensa racional de nuestra fe cristiana. Ahora lo clave y lo medular de este capítulo, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque como cristianos es importante que conozcamos esta disciplina y que utilicemos esta herramienta. Es indispensable cuando se trata de saber, como les decía, por qué creemos lo que creemos. Estamos diciendo que creer en Dios no es un estilo de vida. No es que es bonito, no es que me gusta, no es que me parece, no. Es vivir conforme a la verdad. La mayoría de nosotros, y esto es importante aclararlo, no se convirtió
después tal vez de investigar la veracidad de la Biblia o las evidencias de la resurrección. Por mi caso no fue así. No sé si el tuyo, Habita. No. Tampoco. Fue porque tuvimos un encuentro con Jesús. Pero muchas personas no les sucede lo mismo. En ese sentido, se trata de que son razones que son muy personales nuestras, ¿no es cierto? Razones que de experiencias propias que no tienen mucho sentido para el no creyente. Mucha gente tal vez no comprende el proceso que nosotros tuvimos para encontrarnos con Jesús, ¿ya? Es por lo tanto importante que podamos utilizar esta herramienta. Powell dice lo siguiente: los cristianos que tienen fe, pero no saben dar razón de ella, a menudo se muestran inseguros y solo se sienten cómodos en compañía de otros cristianos. Ante cualquier cuestionamiento sobre la fe, la moral o la verdad, rápidamente adoptan una postura defensiva, debido a que carecen de información para argumentar racionalmente sobre el cristianismo. Como bien lo menciona Powell, tal vez, tú no tuviste que pasar, yo tampoco tuve que pasar por este proceso tal vez de las evidencias, de la razón, una fe lógica, pero son razones propias mías, que a las otras personas tal vez no le van a dar mucho sentido. Es por eso que necesitamos estas herramientas que también nos van a permitir compartir el Evangelio de una manera más efectiva. Claro. Me gustaría agregar un pasaje que está en Mateo 37, que dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué importancia tiene el poder conocer lo que es la defensa de la fe? Lo que hablaba Catalina. La solución al problema que hoy día vivimos es la preparación y estudio de esta disciplina. Dios nos demanda a nosotros, según lo que acabamos de leer, que también lo adoremos con toda nuestra mente. Uh-huh. Entonces, lo que me hace recordar mucho a lo que era libre albedrío, ¿te acuerdas? Uh-huh. Dios no crea un ser humano que está, para que lo entienda, libre albedrío es la capacidad que Dios nos dio para nosotros poder escoger seguirle o no seguirle. O sea, Dios nos crea como individuos pensantes, ¿ya? Personas que razonen. Como yo les decía, podemos tener dos casos, como dos personas, que sean una como Pedro y otra como Tomás. Uh-huh. Entonces, ¿cómo llegamos a un Tomás? Ese es el tema. Entonces, la palabra nos dice que nosotros debemos tener herramientas que nos permitan difundir el Evangelio de Jesucristo, porque esa fue nuestra misión, ir y entreguen el mensaje. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que acabas tú de mencionar que decía este caballero? Es que muchos cristianos, cuando no tienen las respuestas, tienen muchas veces, yo digo, una mala actitud de decir: ay, es que las preguntas aquí no se hacen. Es que eso es falta de fe. Claro, eso no es fe. Eso es pecado, o sea, no, es que tú tienes que estudiar más la Biblia. Uh-huh. Entonces, yo creo que muchas personas, igual por no recibir respuestas, muchas veces buscan las respuestas fuera. Uh-huh. Y al no tener una respuesta clara, tendemos a errar, por así decir, en entregar ese evangelio. Uh-huh. Ya creo que nosotros los cristianos debemos estar preparados con argumentos bíblicos bien estructurados. Si bien yo no me convertí, como decía Cata, por un argumento acerca de creacionismo y evolución, o fui una persona que nunca me lo cuestioné, pero las estadísticas nos dicen que muchos jóvenes se cuestionan esto. Yo creo que varios hijos de padres cristianos, yo creo que alguna vez llegaron a sus casas preguntando temas que tal vez le cerraron las puertas y le dijeron: ay, no, es que lo que dice Dios es verdad. Y ese fue el argumento que muchas veces entregaron.
Entonces, creo que con lo que vamos después a leer igual más adelante, hay otro versículo que nos demanda a nosotros a poder entregar respuestas. Principalmente yo creo que los jóvenes necesitamos respuestas. Sí. Respuestas claras, argumentos. A un niño tú le podías decir no y era no, y con el niño te funcionaba, porque por más razonamiento que tú le dieras a un pequeño, no lo iba a entender. Pero cuando ya llegamos a una edad de jóvenes, necesitamos respuestas. Sí. Porque el no lo haces, es como que podríamos decirlo, es como que te hace como que te promueve una rebeldía, por decir, no quiere decir que lo excuse, pero puede suceder. Sí. Entonces, ¿cómo trato con mis hijos jóvenes? ¿Cómo yo hago para poder responder sus respuestas? Buscando las respuestas. No está mal decir muchas veces, ¿sabes qué? Lo sé. No sé la respuesta. Pero yo sé que Dios es un Dios grande que tiene que tener algún argumento al respecto. Dame un tiempo. Investiguemos qué es lo que dice Dios al respecto. Pero ahí es cuando nuestra actitud debería cambiar con respecto a esto. Sí. Bueno, lo que mencionaba me hacía mucho recuerdo porque, bueno, yo después de mi conversión no tuve ningún problema, pero sí llegó una etapa de mi vida en la cual yo igual tuve un tiempo, así como por así decirlo, crisis de fe. Así, realmente cuestionarme, oye, pero ¿realmente será que todo lo que se nos dice aquí en la Biblia es verdad? ¿Será realmente cierto que Dios existe? ¿Jesús realmente existió? ¿O el personaje histórico de Jesús no resucitó? ¿Fue totalmente una persona normal, un gran filósofo? Llegaron esas dudas en mi vida. Y yo creo que, bueno, ahí por la gracia y la misericordia de Dios, creo que igual junto con Avita fuimos encontrando respuestas a esas dudas, porque como creyentes van a haber momentos en los cuales vamos a tener estos cuestionamientos, y yo creo que sobre todo cuando pasamos pruebas, ¿no es cierto? Sí. Situaciones tan fuertes en nuestra vida que dudamos de la gracia y del amor de Dios, pero es por eso que también como cuerpo de Cristo, y sobre todo yo creo que tal vez los pastores más, los líderes, tienen que estar preparados con esas herramientas para poder afirmar la fe de nuestros hermanos en esos momentos. Porque se imaginan que tal vez yo llego con una duda y no sé, mi hermano en la fe me dice, ay hermano, es que usted no, ¿cómo va a dudar de esto? Usted no tiene fe, tiene que leer más la Biblia, hermano. Tal vez eso va a producir un cuestionamiento incluso más grande en mí, y puedo llevarme tal vez incluso una decepción. Pero vamos a ver más en un ratito más que la Biblia nos dice que es un mandato que nos preparemos. Es más, la respuesta, yo digo, ¿cómo tú puedes, por así decir, golpear una mentira del enemigo? Yo creo que con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, necesitamos conocer cuál es la verdad para poder... yo creo que eliminar esto o botear estos ataques que al final de parte del enemigo para poder robar nuestra fe, podríamos decirlo. Sí. Porque creo que toda persona debe tener una opinión, pero una opinión fundamentada. Es importante esto. Y creo que va para toda disciplina. Si yo creo en algo, debo saber por qué creo en lo que creo. Si yo he decidido conocer a Dios, tengo que saber quién fue Él. Claro. Preguntar no está malo, volvemos a repetir. Es sorprendente, como tenemos, por ejemplo, el caso de Lee Strobel. Lo volvemos a mencionar, un ateo que, bueno, él se acercó a Dios para poder prácticamente desmentir todo, por así decir, el cristianismo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se llevó una gran sorpresa porque al indagar en la fe, en esto que se llama apologética, se dio cuenta y terminó concluyendo lo que tú decías al principio. Voy a necesitar más argumentos para poder defender mi ateísmo que para poder creer en Dios. Y eso fue lo que finalmente a él lo llevó. Entonces el encuentro muchas veces puede ser diferente. Sí, de distintas maneras. Creo que nuestra voz en off está diciendo algo. Parece que está saliendo al aire también, ¿no?
¿Aló? Ah, sí. ¿Me escuchan? Sí. Quiero ser de malo, ¿ah? A ver. No, solamente decirles que uno como papá tiene que dar muchas respuestas a nuestros hijos, como ustedes lo dicen. Y si bien es cierto, el testimonio es fundamental, y de hecho eso es lo que nos cambió la vida, el conocer a Cristo. Es bueno comenzar a poder tener una base sólida, como dice Abigail, y para eso debemos estudiar nuestra escritura para poder dar respuesta a esta sociedad que busca respuesta. Y lo primero que puedo decirle a aquellos que están en sintonía, que la Biblia tiene todas las respuestas. De hecho, de dónde vamos, qué pasa con nuestra vida, no así como otras corrientes de este mundo que nos invitan pero no nos dicen el final. Entonces, lo que corresponde a la apologética, es importante, como todo creyente, involucrarse. Es importante. Sí, sí, es importante estar ahí preparado. Bueno, Abby, como lo mencionabas, el cristiano tiene que tener esta herramienta, porque es una herramienta, ¿ya? La apologética, y esto es muy clave, nunca tiene la función de reemplazar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca tiene la función de convertir a la persona. ¿Sabían eso? Porque finalmente, ¿qué dice la Biblia? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser su función? La apologética va a servir como pre-evangelización. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que nos va a ayudar a quitar los obstáculos, las excusas intelectuales que pueden tener las personas que le impiden aceptar a nuestro Señor. Y obviamente, como les mencionaba, no busca reemplazar el mensaje de la salvación, pero ¿qué hacen? Preparan el camino para que éste pueda ser recibido en el corazón. Como dijimos, la Biblia obviamente no es que aquí le digamos fuera la Biblia, fuera la religión, claro, vamos a creer en Dios solamente con la razón. No, es simplemente ir despejando el camino, porque la Biblia es un libro verídico, ¿ya? Después, más adelante, si Dios quiere, vamos a estar viendo las pruebas arqueológicas que tiene este libro. ¿Por qué es diferente comparado con el de las otras religiones? ¿Por qué no pudo haber sido un libro escrito con razonamientos humanos, sino que era algo que necesariamente provenía de un ser superior, ¿ya? Pero sí, como decíamos, es la apologética la que cumple esta función de preevangelismo. Y algo que sí también me gustaría aclarar es que no siempre vamos a necesitarla. ¿Por qué? Porque yo creo que hay dos tipos de personas no creyentes, o pueden haber más, pero las que yo reconozco claramente son aquellas personas que tú les compartes el evangelio y ellas en su necesidad o tal vez su corazón es como más receptivo, claro, creen con esa sencillez. Pero otras veces, y se lo decimos a nuestra hermana de la fe, nos vamos a encontrar con tomases, por así decirlo, con personas que te van a decir, ya, pero, oye, pero, ¿y cómo la Biblia no fue escrita cientos de años después? Y no fue escrita por seres humanos que inventaron que este tal Jesús resucitó, etcétera, etcétera. O te empiezan a cuestionar. O Jesús no murió, es que fue el argumento que igual se mencionó en algún momento. Sí, de hecho, algunas personas cuestionaban la veracidad de los evangelios, porque más adelante también, estamos spoileando, pero más adelante vamos a ver que los evangelios son documentos históricos confiables, así como lo es, no sé, un registro de algún historiador, y que son testimonios de testigos oculares, pero en un momento se empezó a decir que Jesús... Que a Jesús lo inventaron porque Poncio Pilato nunca existió, que este líder romano nunca existió, nunca estuvo en esa época, por lo tanto el relato de Jesús es falso, etcétera, etcétera. Y se creyó eso mucho tiempo, se empezaron a hacer estos cuestionamientos hasta que se descubrió esta prueba arqueológica de que había una piedra con una inscripción que decía Poncio Pilato, pontífice de acá de allá. Entonces dijeron,
¿sabes qué? La Biblia nuevamente tenía razón. Y eso es precioso ver que la ciencia nunca busca contradecir a Dios, sino que mientras más las estudiamos, más nos vamos dando cuenta que nuevamente la Biblia tenía razón. Lo que me explica bastante algo que también leí, que fue que si bien la Biblia se explica a sí misma, pero hay documentos que te pueden, extras que te pueden proteger de alguna manera su veracidad. No sé si me estoy dando a entender. Es como la Biblia en sí tiene tanto respaldo bíblico que es como si alguien te pregunta, ¿hay algún registro? Lo hay. Es más, es lo interesante de poder estudiar esto. Yo creo que la conclusión, de hecho, que yo pude observar, porque se hizo una investigación, esta misma investigación que hizo Lee Strobel, que él como ateo buscaba autoconvencerse y convencer a su esposa con argumentos sólidos de que la Biblia, de que la resurrección, de que todo era una farsa. Pero al final de cuentas, él se dio cuenta que entre más indagaba, no era tan sencillo. Es más, él siempre le preguntaba algo al final a cada investigador o persona especialista en el tema que él veía, porque fue por distintas ramas. Y era... ¿qué efecto ha tenido este conocimiento en su fe? Porque todos los que fue, era sorprendente, decía, ¿por qué yo voy justo y donde voy son creyentes? Entonces, muchos se originaron siendo ateos, igual que Lee Strobel, al ir investigando, y así conocieron a Dios. Pero habían algunos que dijeron, el impacto que ha tenido, yo ya creía en Dios, simplemente esto me sirvió para poder incluso fortalecer mi fe. Entonces, esto nos ayuda no tan solo para poder evangelizar, sino también para poder fortalecer nuestra fe, para poder ver lo grande que es Dios. O sea, uno al investigar todas estas cosas, uno puede decir, wow, Dios, la creación no fue algo tan simple. O sea, estudiar el tema de la biología, el tema de la genética, te lleva a incluso tener una imagen de Dios mucho más impactante, yo digo, en tu vida. O sea, Dios nos habla de distintas maneras. La razón más importante es un mandato divino. Es más, me gustaría compartirlo. O sea, esto que estamos hablando de compartir el evangelio, de aprender lo que es apologética, es un mandato. Sí. Se encuentra en la Biblia. ¿Y dónde se encuentra? Usted me podrá decir. En 1 de Pedro 3:15. ¿Y qué nos dice 1 de Pedro 3:15? Sino santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, deben estar preparados. Vendría a ser el mensaje, deben estar preparados cuando se presente la ocasión para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros, con una actitud siempre que nos recalca ahí, de mansedumbre y reverencia. O sea, aquí nosotros podemos ver de que Dios nos pide a nosotros que estemos preparados. ¿Por qué? Porque increíblemente, al ser la verdad, al ser Dios, va a ser atacada. Sí. Vamos a ser atacados, y ahí es cuando muchas veces estos argumentos de ataque pueden impedir o ser una piedra de estorbo para que lo que tú hablas ahí, como esa barrera intelectual, puede ser un estorbo para que la persona siga avanzando en lo que es Cristo. Sí, igual, Avita, complementar el hecho de que es cierto, muchas veces puede ser como no sé, una manera de irse en contra de la verdad, pero no siempre, porque yo creo que existen personas que tienen, por así decirlo, estos obstáculos, pero son genuinos. Realmente ellos quieren buscar la verdad, pero esto lamentablemente tal vez les impide. ¿Me entiendes? Es como una semilla, así como te la manda así como podríamos decir, que impide el crecimiento, por así decirlo. Sí. Ya. Igual, Avita, bueno, como la Biblia leía, ese pasaje es clave, destáquelo en su Biblia, porque
La palabra apologética está aquí, ¿ya? Si nos vamos nosotros, sabemos que el Nuevo Testamento estuvo escrito en griego. Al original la palabra es apología, ¿ya? Y apología hace referencia a esta defensa. Y la defensa es algo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Un gran ejemplo es Pablo, ¿ya? El apóstol Pablo, ¿qué hacía él? Se iba a debatir, pero nunca con la intención de ganar un debate y de humillar a alguien, sino para compartir el evangelio. Él, por ejemplo, en Atenas, él hace este gran discurso, ¿no es cierto?, donde él se encuentra a los atenienses que tenían ellos ahí sus altares para todos sus dioses. Y los atenienses eran muy idólatras, que tenían hasta incluso un altar que decía, ya, al Dios no conocido. Decían, uy, por si acaso si se me olvida un Dios, y se les olvidó el más importante. Entonces Pablo dice, ya, yo voy a utilizar esto. Miren su estrategia, él como que se adaptó y dijo, ya, voy a utilizar esto para poder compartir el evangelio. Y él les dice, personas, ustedes que están aquí, saben que el Dios no conocido es el Dios de la Biblia. Él decía, Él creó todo, el universo, todo lo que existe, y envió a su Hijo Jesucristo para morir, y Él resucitó por nosotros. Y cuando Pablo menciona lo de la resurrección, dice la Biblia que, el relato que vemos ahí, que algunos atenienses dijeron, nah, ¿cómo la resurrección? Y se fueron, dijeron, no, esto es mentira. Pero otras personas sí creyeron. El punto es que Pablo realizó una apología en ese momento. Él estaba defendiendo la fe y lo hizo también con argumentos razonables, porque en la cosmovisión griega de tal entonces, los dioses eran muy, pero muy inmorales, ¿ya? Y Pablo les estaba presentando el Dios de la Biblia, que es distinto. Él es un Dios santo, ¿ya? Entonces, esto como les empezó a abrir la perspectiva a muchos griegos, y empezaron a decir, ¿sabes qué? Este ser es distinto, y esto promueve mi fe. Entonces, Pablo ahí realizó una apologética. Ya. Interesante. Vamos a poner aquí un stop para saludar aquí. Aquí Sara nos escribe, bendiciones hermanas, gracias por compartir con nosotros de ese conocimiento que Dios le ha dado. Por acá les saluda hermana Sara y Carla. Un abrazo, saludos ahí a su casa. Miren, es bastante interesante poder conocer todo esto. Realmente yo creo que es algo que te nutre. Y algo que te ayuda, como yo te decía y vuelvo a repetir, a conocer más a Dios. Me acuerdo de algo de que habíamos leído hoy día en la mañana de C.S. Lewis, ¿o no? Y que con respecto a lo que le ayudó a poder conocer los argumentos también acerca de la Biblia, ¿no? Si no han escuchado de él, Lewis, él es fue un apologista y escritor británico. Y él, es muy reconocido porque él escribió las Crónicas de Narnia, entre otros textos que están muy relacionados con el cristianismo. Y este escritor, él muy brillante, él estudiaba en la Universidad de Oxford. Y bueno, él tenía 2 compañeros que conocían de Dios y eran cristianos. Y ellos una tarde se pusieron a hablar con él. Y bueno, él ya era ateísta, él ya decía, bueno, ya hay argumento a favor de la existencia de Dios, soy teísta. Pero cuando sus amigos les empezaron a hablar de la veracidad de Jesucristo como un personaje histórico que realmente existió, que lo que hizo fue real, las palabras que dijo eran verdad, dicen que él después les escribió, ¿saben qué? Yo ahora he pasado de ser teísta a ser un cristiano, un creyente, y ahora creo en Jesucristo. Entonces, y uno de sus compañeros era este famoso escritor, Tolkien, escritor del Señor de los Anillos y El Hobbit, ¿ya? Pero impresionante cómo una conversación con sus amigos lo terminó llevando al Evangelio. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no es cierto? Siempre estar preparados para presentar defensa. ¿Por qué? Es una preparación que uno tiene que hacer. Yo creo que es el deber de todo creyente, de todo cristiano,
amar a Dios con toda la mente. Es decir, voy a leer libros al respecto. Voy a investigar tal vez argumentos a favor de la veracidad de la Biblia, por si acaso yo me encuentro tal vez con una persona que tiene estas dudas y yo puedo ser de bendición para que el Evangelio de Jesucristo pueda llegar a su corazón. Porque el que finalmente convence los corazones es el Espíritu Santo, ¿ya? Nosotros simplemente, como decía Pablo, somos obreros, ¿no es cierto? Plantamos la semilla, pero Dios da el crecimiento. Entonces es muy clave esta preparación y la actitud, que es clave, con mansedumbre y reverencia. O sea, yo no voy a ir yo digo, ¿saben qué? Voy a aprender de apologética y me voy a poner a atacarlos, para humillar. Sí, esa es una muy mala actitud. Dios no quiere que seamos, tomemos esas actitudes, porque vamos a ser piedra de tropiezo a las personas. Por ejemplo, lo que hace por redes sociales muchas veces ciertos hermanos, que espero que no sean los que nos están escuchando, que muchas veces nos ponemos a pelear. Yo creo que está bien defender y todo, pero ¿cuál es la intención de nosotros? ¿Ganar una discusión? ¿O la intención es poder llegar al corazón, a la vida de las personas? Como decía Cata, es para quitar barreras, es para poder llegar a las personas. El primer mandamiento que tú dijiste, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Pero después dice que el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces muchas veces tú puedes decir, ya, pero es que yo no lo necesito tanto, así como, ya, pero parte de amar al prójimo involucra también de que yo me prepare para. Claro. La palabra habla de que nuestra mirada no está en las cosas terrenales, nuestra mirada está en lo que es Cristo. Somos la sal, debemos estar preparados. Yo creo que esa es como la comisión, parte de la comisión que se le entrega al cristiano cuando entra en una nueva vida. Me gustaría dar el ejemplo de un caso mío, personal. No voy a decir nombres, pero yo me encontraba como profesora de religión evangélica en un establecimiento. Me llegaban muchos jóvenes que me decían, profe, nosotros somos creyentes. Y después yo pasaba pasaba lo básico que teníamos que ver en cuanto a la asignatura, y me sorprendía que muchos no conocían como lo básico, lo primordial. Y ahí es cuando muchos de ellos me decían, profe, realmente yo creía que por ser creyente, por tener papás creyentes, yo era creyente. Y se dieron cuenta que no, que es una decisión personal. Y entre ellos también tuve el caso de un alumno que me dijo, profe, yo no sé, yo creo que soy ateo. Fue lo que a mí me dijo. Y durante clase a clase nosotros empezamos con la unidad de la cruz. Yo dije, este es el punto base que debemos conocer. ¿Por qué Cristo tuvo que pagar en la cruz? ¿Por qué somos pecadores? Porque es el mensaje que convierte la vida de las personas, el mensaje de la cruz. Lo hicimos estratégico para quitar las barreras. ¿Por qué digo lo hicimos? Porque mi hermana trabaja conmigo también. Entonces, indagando en esto, dijimos, yo creo que fue Dios quien nos ayudó en esto, de quitar las barreras. Vamos a hacerlo diferente. Ya ellos han escuchado que Cristo murió en la cruz, todo lo que Él hizo y todo, pero queremos demostrarle quién es este Jesús. Queremos mostrarle que no tan solo la Biblia relata a Jesús, sino que tenemos relatos verídicos, históricos de este hombre, cómo sorprendió, cómo marcó la historia, porque ellos lo ven como un hombre, como un simple hombre. ¿Y cuál fue la tortura que tuvo que vivir en la cruz? Lo que significó la agonía, la veracidad de la Biblia cuando decía que Jesús sudó sangre, y que médicamente hoy esto se llama hematidrosis, como este proceso. Y me acuerdo que al terminar las clases me dio por nuevamente preguntarle al alumno qué pensaba ahora. Así como yo sabía que mi labor no era convencerlo, pero fue como una pregunta que a mí me surgió así como yo creo que fue el Espíritu Santo, que fue como, amigo, pero ahora ¿qué piensas tú con respecto a todo lo que vimos de la cruz? Y me quedó mirando y me dijo, no sé, profesora, ya no sé. Es ahí tú ves que tú rompes barreras, pero lo más hermoso de todo esto es que
tú simplemente cumples con hacerlo. Muchas veces yo me encontré también con alumnos que por más que tú presentaras, no cambiaba sus argumentos. Eran barreras muy fuertes, Y yo demasiado. creo que ahí está el punto, porque también la fe, la apologética, hace que las personas se den cuenta, bueno, yo tenía ¿Cuál es la excusa, verdadera excusa? yo tenía dudas, claro, y luego me doy cuenta que ya no me dieron respuesta a esas dudas, pero tal vez mi problema no es intelectual, tal vez es algo que va tal vez con la moral, Más profundo. o tal vez una herida en el corazón. Entonces, Dios lo hace con el propósito también de que sean herramientas que permitan que Él pueda trabajar en el corazón de las personas. Exactamente, y bueno, terminando el testimonio, yo este año, pasó un año de todo esto y me enteré que mi alumno había decidido seguir a Cristo. Wow. Y yo que así como, wow, Dios, uno reconocido ya, pero uno es ganancia delante de los ojos de él. Bueno, volviendo a todo esto, me hacía recuerdo, voy a la última intervención que hago, bueno, queda un poquito de tiempo para poder conversar, acerca de un pastor, que me acuerdo que él decía que estaba dando una conferencia en una universidad a jóvenes, y dio con apologética, pero hablando acerca del infierno. O sea, con evidencias acerca de lo que era el infierno, todo eso, evidencias también fuera de la Biblia, con argumentos y todo muy detallado así, sorprendente, que impactó realmente la vida de varios jóvenes que estaban en aquella universidad. Y sucedió que hubo una chiquilla de las que estaba ahí entre medio del público, que trajo a su amiga así como del brazo. Y la amiga le dijo a este pastor, ¿sabe que ella sigue con todas las evidencias que usted le ha dado, sigue sin creer? Y el pastor en ese momento yo creo que fue movido por el Espíritu Santo, porque a veces igual se necesita la confrontación de alguna manera, o que se despeje cuál es la verdadera razón de la cual tú no crees, como tú decías. Puede ser mucho más profunda. El pastor la miró, y fue con ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quien nos muestra muchas veces la realidad de las personas. Le decía, ¿sabes qué? Le decía, tu problema no es que no te haya dado razones intelectuales para que tú no creas. El tema y la barrera más fuerte aquí es que si tú asumes de que hay un infierno, tienes que asumir también que lo que tú estás viviendo es pecado. Y como a ti te gusta muchas veces tanta tu manera de vivir, por eso que te cuesta asumirlo. Y la amiga se tapó la boca así como, pastor, ¿quién le dijo a usted? Es que mi amiga tiene 7 novios. Y ahí fue cuando, ¡pum!, se cayó la bomba. Y fue como, realmente el seguir a Cristo, yo creo que es lo que uno ve, la palabra dice, implica tomar tu cruz y seguirle. Sí, renunciar. Creo que muchas de las excusas para no creer en Dios es simplemente el hecho de que no queremos renunciar a lo que muchas veces nos agrada, o que creemos que nos hace felices, o que creemos que nos trae libertad. Vivimos en un mundo donde cada quien dice, no, yo vivo en libertad, yo fumo lo que quiero, yo tomo lo que quiero, yo no quiero acercarme a un Dios que me diga qué es lo que es determinante bueno para mí, porque yo quiero ser libre. Pero tras esa libertad, no es libertad, sino que es una esclavitud disfrazada de libertad. Libertinaje, pero es una esclavitud disfrazada de libertad. ¿Por qué digo que esclavitud? Porque tú puedes decir que tú eres libre drogándote todo lo que tú quieres. La pasas bien, tienes paz, la paz que tú buscas, que tú necesitas, tu satisfacción total ahí tal vez. O en otra área, quién sabe, pueden ser muchas áreas. Y ahí es cuando la persona dice, ¿realmente eres libre? ¿O eres esclavo de lo que tú llamas libertad? Porque con el tiempo te vuelves dependiente de aquello que para ti era libertad. ¿Se entiende? Claro. Entonces, ahí es cuando tú dices, o soy esclavo de la libertad que yo llamo libertad y que me trae malas consecuencias, o siento cabeza y asumo de que no puedo ser autodependiente, de que realmente dependo de un Dios. Y creo que es algo que le cuesta no tan solo a las personas de afuera, sino que también como creyentes muchas veces. Sí, es cierto.
Pero bueno, aunque implique una renuncia y obviamente un cambio en tu vida, seguir a Cristo vale totalmente la pena, porque bueno, Él nos promete que va a estar con nosotros sin importar la circunstancia, que Él quiere sanar nuestro corazón y bueno, que Él quiere que cumplamos el propósito para el cual estamos aquí en la tierra. Y eso va a ser lo único que nos va a llenar. Claro, un Dios que respeta nuestra libertad de decisión. Porque muchas veces Dios no hace cosas, uno dice, pero ¿por qué no acaba con esto? Es porque nosotros no le damos también la oportunidad y Dios no evade también, no irrumpe en nuestra libertad. Odia el pecado porque el pecado llama pecado a todo lo que a nosotros nos daña, que nos trae una mala consecuencia, que al principio puede saber a dulce, pero que trae por fin sufrimiento, trae dolor, porque Él sabe que nos hace mal. Entonces, como su consejo es, no hagan esto, pero no lo hagan porque yo lo digo, sino háganlo porque realmente estoy pensando, tengo una motivación de amor detrás de cada consejo que te estoy dando, como por así decirlo. Entonces tenemos un Dios que realmente nos ama, que nos da oportunidad hasta el último día de nuestras vidas para nosotros poder considerarlo, para poder rendirnos totalmente a Él, para dejar de insistir en algo que sabemos que no nos va a llevar a ninguna parte. Y eso lo podemos ver en la vida diaria, realmente. Así es. Ya, tenemos otro puntito por aquí. Vamos a ver breve panorama de los argumentos que abarca la apologética y también ustedes, hermanos, pregúntense ya, ¿yo tengo respuesta para eso? O si alguien me pregunta, yo no sabría cómo responderle. Bueno, para empezar está el argumento cosmológico, que fue el que abarcamos, no completamente, porque nosotros hablamos del argumento del diseño, ¿no? Claro. No, el argumento cosmológico, es que me enredo, forma parte del argumento del diseño, pero hay también mucho más, porque nosotros aquí no podemos abarcar todo. Es muy grande todo. Exacto. Lo que abarque la información. Sí, el argumento del diseño, que es entender que hay un diseño detrás de todas las cosas y detrás de toda la creación, incluso en nosotros como seres humanos, y está el argumento moral, ¿ya? Que es un argumento filosófico que me gusta mucho, porque habla de cómo Dios dice la Biblia que Él puso una ley en nuestros corazones, ¿ya? Y ese finalmente es la conciencia. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Pero ¿quién puso eso en nuestros corazones? Y bueno, el argumento moral te explica por qué eso no puede ser algo biológico, por qué eso no puede ser algo... Porque algunos no puede cambiar. Claro, algunos dicen que es relativo, o algunos dicen yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, eso tiene varios huecos que finalmente el argumento moral nos demuestra. Y ahora sí, las preguntas. A mí me ha pasado mucho que te preguntan, como dijimos, Dios existe ya, tenemos bases razonables para poder hacer esa afirmación, pero ¿qué Dios existe? ¿Será el Dios de los musulmanes o algún otro tipo de Dios? ¿Y cómo sabemos que el Dios de la Biblia es único, es el Dios verdadero? No es una perspectiva más que nosotros tenemos, no, ¿ya? Hay personas que también preguntan, ¿y el sufrimiento, no es cierto? ¿Por qué un Dios bueno, un Dios omnipotente, un Dios benevolente permite el mal, permite el sufrimiento, permite los terremotos, los tsunamis, los asesinatos, las violaciones, etcétera, etcétera? Y son preguntas que tú quedas así como, pero es que la Biblia dice esto, ya, pero necesito como más respuesta. Y también hay un argumento que responde eso. Y también, por ejemplo, cuando nos dicen la Biblia fue un libro que se escribió, no, que la Biblia fue un invento. Se escribió en el concilio de Trento, algunos dicen, por unos fanáticos ahí, y son puras palabras de hombres e inventos. Que no sé qué se fumaron. Claro. O algunos dicen, la Biblia tiene contradicción, entonces ¿cómo puede ser un libro inspirado? Y nosotros quedamos así. Y ahora, ¿cómo respondo a esto, no es cierto? O cuando nos dicen que Jesús no resucitó, Jesús no fue un personaje histórico, Jesús nunca existió. Evidencia acerca de la resurrección, la gente resucita, es como claro, ¿cómo respondemos eso?
Entonces esos son como un panorama que realmente es prácticamente nada, porque la apologética abarca demasiadas cosas, incluso con filosofías de este mundo, o por ejemplo, ¿por qué nos diferenciamos tal vez de los budistas, de los mormones o de otras religiones, ¿no es cierto? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Por qué nosotros hacemos esa declaración tan radical de poseer, o sea, más que poseer, conocer la verdad? Claro, también está el tema de son posibles los milagros, la veracidad de los evangelios y las evidencias de la resurrección. Uh-huh. Bueno, temas que ojalá mediante el Señor nosotros podamos tocarlos en algún momento, que es la idea de este programa, uh-huh. Poder entregar herramientas y también un evangelismo también por medio de este programa. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, haciendo como una conclusión y ya un cierre, nos podemos dar cuenta ahora sí que es relevante compartir la importancia que tiene esta disciplina en la vida de un creyente. Es parte de nuestro mandato poder entregar un mensaje y respuestas claras, y a poder entregar respuestas, uh-huh. A buscar hacer parte del llamado que Dios nos ha pedido, que es ir y hacer discípulos uh-huh. A todas las naciones. O sea, tenemos un mandato bastante claro, ¿ya? Y no podemos tener una fe ciega. A eso es lo que referimos. Hay gente que ya pasa esto a ser una religión, yo creo. Sí. Prácticamente religiosidad. Claro, o credulidad. Credulidad. Porque eso es distinto que la fe. No es lo mismo. No es lo mismo, o sea, que me creo todo. Claro. Aparte, igual el conocer la Biblia nos ayuda también a evaluar los mensajes. Porque si bien como humanos nos equivocamos, entonces nosotros como creyentes también tenemos que evaluarlo todo. La palabra nos dice que nosotros tenemos que evaluarlo todo, escudriñarlo todo. Porque si vamos con una fe ciega, creyendo todo lo que se nos dice, sin conocimiento de la palabra, de la Biblia, fácilmente va a entrar el engaño. Uh-huh. Fácilmente puedo desviarme de mi fe por muy honesto que pueda hacer con Dios. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, fe ciega viene de pistis. No, fe. Uh-huh. Pistis, que es el término griego de fe, implica confiar decidida y comprometidamente. Ya confiamos en algo cuando tenemos razones para confiar y cuando el objeto de nuestra confianza es verídico. ¿Ya? Sí, porque muchas religiones profesan tener fe, ¿no es cierto? Entonces, si ser salvo fuese una cuestión de fe nomás, todos seríamos salvos, todos los que creen, los que creen en Alá, los que creen en esta religión, los que tienen esta forma de pensar, todos tenemos fe, entonces finalmente todos vamos a ir al cielo. No es así. Lo que nos diferencia es el objeto en el cual nosotros estamos poniendo nuestra fe. Nuestro objeto de fe es Jesucristo. Y confiamos decidida y plenamente en Él cuando tenemos razones para confiar. Y Él nos los demuestra a través de su palabra, ¿no es cierto? Exactamente, conocer a un Dios pleno, a un Dios profundamente. Esa es la invitación de nuestro programa, que desafiarnos como cristianos a poder aprender un poco más. Esperamos poder crecer como iglesia en ese amor, en ese llamado que Dios nos ha dado, al igual que todos aquellos que nos encuentren escuchando. Siempre es bueno poder considerar, bueno, con todo esto que me he dicho, puedo de alguna manera ahora tomar una decisión con conocimiento, que es lo que buscamos y lo que siempre repetimos. Démosle una oportunidad a Dios. Si aún no conoces a Dios, dale la oportunidad a Dios de decir, ya, voy a conocer un poco más de este tema. Y siempre va a implicar tu decisión. Aquí es importante, yo creo que van a concordar conmigo, independiente de su posición que tengan en estos momentos. Para yo poder creer en algo, necesito conocer. No puedo decir que no creo en algo si no conozco en qué consiste ese algo. Y qué respuestas también hay de acuerdo a lo que también yo creo también. Tengo que evaluarlo todo. Así que les invitamos, pues, si no son creyentes, a poder hacerse estas preguntas, a poder decir, puedo dar la oportunidad para conocer, tengo que conocer. Y también para nuestros hermanos este mensaje que es como esta misión desafiante a poder conocer un poco más de Dios y a cumplir lo que el Señor nos ha llamado, que es entregar ese mensaje de salvación
ya sea a un Pedro, ya sea a un Tomás. Entonces, eso sería lo que podemos concluir nuestro programa. Sí. Así que damos muchas gracias por escucharnos. También les pedimos que sigan compartiendo. Este video va a quedar grabado para aquellos que quieran volver a repasarlo, volver a verlo, examinarlo, escudriñarlo. Y también por si hay alguien que usted vería que tal vez le va a ser eficaz este mensaje, el poder compartirlo, y ese es siempre nuestro deseo, que poder compartir de parte del Señor de lo que nos ha dado. Así que un abrazo muy grande, agradecidos de poder tener estas instancias, de poder compartir con ustedes, y les deseamos que tengan una muy buena semana en el Señor. Así que bendiciones, shalom. Bendiciones.